Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos hasta el verso 4, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Nos acercamos ante ti en este día, avergonzados por nuestros pecados, por nuestras iniquidades y ofensas contra tu ley y contra nuestros prójimos. Padre, que nuestra oración no encuentre estorbo en esta hora. Rogamos que tú extiendas tu gracia y tu misericordia y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos levantes y restaure nuestros corazones, proveyéndonos perdón y paz y fortaleciéndonos, Señor, para que vivamos de manera santa, justa y piadosa delante de ti. En esta hora, Señor, en que tu palabra es abierta, rogamos que tu Espíritu Santo también nos ilumine, que me permita ser un mensajero fiel, preciso y exacto de tu palabra, que la pueda predicar con veracidad, Señor, y también que tu Espíritu Santo ilumine a tus hijos aquí presentes para que puedan comprender las verdades de tu palabra, aplicarla a su vida, Señor, y también compartirla con otras personas. Transfórmanos, Señor, con el poder de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y el sermón de hoy estará sustentado en 3 libros del Nuevo Testamento. El propósito del mismo es hablar y demostrar que Dios se ha revelado y manifestado a la humanidad. Por consiguiente, hemos dividido el sermón de hoy en 4 partes. La primera tratará sobre Dios hablando de forma general, la segunda sobre Dios hablando de manera específica al hombre, una revelación general y una revelación específica. La tercera parte vamos a ver qué contiene este mensaje específico que Dios ha dado a la humanidad, y por último observaremos cómo Dios ha enviado heraldos que den a conocer su mensaje a este mundo. Y estas 4 partes van a estar sustentadas en 3 libros, que son la carta a los Hebreos, el libro de los Hechos y también la epístola pastoral de Timoteo. Y es interesante recordarle a los creyentes que Dios ha hablado en la actualidad, sobre todo por los hechos que ocurren a diario, en donde propios cristianos niegan que Dios se haya revelado al hombre. No sé si usted sabe, pero tenemos iglesias y teólogos que no creen en los milagros de la palabra de Dios y afirman ser hijos y creyentes de Dios. No creen en la resurrección de Cristo, pero afirman ser creyentes. Así que si esto ocurre dentro de la comunidad cristiana, ¿qué podemos pensar nosotros de un mundo ajeno a Dios, en un mundo que está en búsqueda de la verdad, pero que no considera que esa verdad se encuentra en la palabra de Dios? Las personas creen que la fe cristiana ha pasado de moda. La izquierda, el movimiento político de izquierda, considera que es momento de dejar atrás el mundo cristianizado y darle paso al progresismo, que trae progreso, valga la redundancia.
aunque yo diría retroceso. Pero la palabra de Dios da fiel testimonio de que Él ha hablado, de que Él se ha comunicado, y queremos hoy ver esto a la luz de los diferentes pasajes bíblicos que vamos a utilizar. Así que el propósito es demostrar que Dios ha hablado, que su palabra es verdad, que es sin error y que debemos escucharla y atenderla. Así que vemos de manera general que Dios se ha revelado. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, si puede buscarlo, verso 3, nos deja saber algo muy importante en cuanto a la revelación de Dios para el hombre. De manera tal de que toda la humanidad se encuentra bajo las evidencias de Dios. El escritor de Hebreos, en esa sesión que algunos teólogos han llamado el Salón de los Héroes de la Fe Cristiana, dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que este pasaje bíblico nos deja saber que todo lo que conocemos es obra de Dios. Él a través, y note usted, de su palabra, del poder creativo de su palabra, ha formado todo el universo. Él dijo: sea la luz, y fue la luz; sea el día, y fue el día. Él llamó a la existencia y formó el mundo físico, y su funcionamiento constituyó leyes que lo dirigen y lo sostiene hasta la actualidad, todo por el poder creativo de su palabra. A través de su palabra Él formó todas las cosas y le dio propósito. A través de su palabra Él demuestra el gobierno providencial, su poder y su gloria a toda la creación, de modo que todo hombre es testigo de esta naturaleza y este universo que le rodea. Y esto es interesante a partir de este hecho, porque es la palabra de Dios el vehículo que usa el Todopoderoso para llamar a la existencia las cosas que no son y formar todo aquello que conocemos. Es interesante notar esto cuando hablamos de la salvación y de un aspecto importante como el llamado eficaz. Cuando de la misma manera como en la naturaleza Dios con su palabra llamó a la existencia que las cosas fueran, asimismo con su palabra Dios llama a la existencia a un nuevo hombre y un nuevo ser formado en nosotros cuando nos llama para salvación. Es el vehículo que Él utiliza para salvarnos. Así que, como dice el escritor de Hebreos, su palabra ha formado todo lo creado. En un lenguaje más poético, David en el Salmo 19 habla del testimonio que da el cielo y el firmamento sobre las obras que Dios ha hecho. Y el propósito de estos pasajes, como hemos observado, es entender que hay una revelación general de Dios para la humanidad. Hay un mensaje para todos. Pero debemos comprender que el pecado ha entorpecido la comprensión de esta revelación de parte de Dios. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva han distorsionado y dañado aún a la naturaleza, han distorsionado la comprensión del hombre de las cosas que debemos ver en la creación acerca de Dios. Pero eso no significa que haya habido un defecto o error de parte de Dios en lo que Él ha creado con su palabra y formado con este poder que Él tiene. Porque es importante dejar claro que una vez concluida cada aspecto de la naturaleza, Dios puso su sello de garantía cuando dijo que era bueno en gran manera. No solamente bueno, excedía en gran manera. Era perfecto en calidad, cantidad y propósito. Y es interesante notar que en este acto de la creación de Dios a través de su palabra,
encontramos el uso aquí de esta economía divina cuando Él establece que todo ha sido bueno en gran manera. Él ha creado cada animal, cada vegetal, cada astro en el cielo, cada planeta, utilizando de manera exacta, perfecta y sin error todos los recursos necesarios para que subsistan. Formó al hombre a su imagen y semejanza y dijo que era bueno, sin que haya, en el hombre necesidad o ausencia de alguna otra mano o pies adicional. Y hay una tendencia en la actualidad, aún dentro de círculos reformados, que creen que no todo fue bueno, que la creación era imperfecta, que el pecado es la prueba de que ocurrió un fallo en la creación, que hay un error de fábrica, porque el hombre cayó, falló, pecó. Por consiguiente, dicen que la conclusión era que no era bueno en gran manera. Y debo reconocer que muchos lo hacen con el propósito de salvar la reputación de Dios en cuanto a su responsabilidad de no intrometerse en el pecado del hombre, pero en este afán hacen que Dios sea un mentiroso de su palabra, porque las palabras de Dios son claras cuando todo lo que Él hizo, formó y construyó con su palabra y con su poder creativo a través de ella, fue hecho bueno en gran manera. Y si Dios es mentiroso, es imperfecto, es incapaz de sostener el universo creado por su propia palabra y de gobernarlo, ¿cómo es posible entonces que podamos reconocer su revelación especial como inerrante e infalible, si Él falló en su revelación general? Por consiguiente, desmentimos cualquier idea o pensamiento que quiera introducirse en la creación como un error de parte de Dios, cuando Él mismo ha dicho que todo era bueno en gran manera. Y ese poder creativo que Dios utilizó para formar el universo y todo lo que conocemos con el poder de su palabra, es también el mismo poder que inspiró a los hombres que han hablado en nombre de Dios, aquellos que nos han traído la revelación específica o escrita o especial, como también se le conoce. Así que la garantía que tenemos que la palabra, que la revelación especial de Dios es sin error, es porque la creación general que Dios ha hecho es también sin fallo alguno. Esa es la lógica que la Escritura demuestra. Así que nos queda claro que Dios ha hablado de forma general, pero ahora observaremos algo que el escritor de Hebreo en el capítulo 1 nos dice sobre la revelación específica de Dios para el hombre. Leemos en el capítulo 1, como ya hicimos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el escritor de Hebreo nos dice que Dios se reveló a través de instrumentos humanos, y damos gracias a Dios que Él decidió revelarse. Él usó a los padres y los profetas. Ellos recibieron el mensaje de parte de Dios. Lo recibieron de muchas maneras en la antigüedad, por visiones, por sueños, símbolos, parábolas. Esta revelación que ellos recibieron fue plasmada o escrita por los autores humanos
a través de una gran variedad de tipos de literatura que componen los 66 libros de la Biblia. Pero el escritor de Hebreo hace un señalamiento interesante, que todas estas profecías, todo lo que se ha anunciado, toda visión, símbolo, imagen, se ha concluido porque ha llegado la revelación final, Cristo. Ahora Él, dice el escritor hebreo, ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo, Jesús, la imagen misma del Padre, la sustancia misma, con el poder de su palabra, sustenta todas las cosas. Y esta revelación final, de cumplimiento de todas las profecías y esta palabra de Cristo, es que ahora el hombre ha visto al Padre en Jesús. Él nos ha mostrado al Padre y lo ha dado a conocer. Ahora tenemos una comprensión más clara de aquel que ha dejado un testimonio de su poder, de su eternidad y de su deidad en todo el universo. Ahora todo este testimonio se entiende perfectamente en la revelación de Cristo, en la revelación del Padre a través de Jesús. Y no solo que Él nos ha revelado al Padre, sino que nos ha revelado el reino de Dios, los propósitos de Dios para los cuales hemos sido creados y salvados, aquellos que han recibido gracia de parte de Dios, de forma tal que todos los hombres tienen a su disponibilidad el mensaje de Dios, tanto en la revelación general como en la revelación específica. Tienen a disposición su voluntad, las demandas del Rey, las leyes para la humanidad, las bendiciones para quienes obedecen y recompensas para quienes viven en conformidad a sus mandamientos, decretos y leyes, pero también tienen a su disposición las consecuencias, las advertencias del castigo para quienes se rebelan contra las leyes de Dios. La crítica moderna, secular, diría que no podemos confiar en la Biblia porque fue un libro escrito por hombres pecadores, pero confiamos en el baldor para álgebra y aritmética, o en los libros de química, o en el diario, o en CNN, y todo lo que nos transmite de la guerra en Europa. Lo creemos, sin importarnos quién está detrás de cada noticia. Pero Pablo, abordando este tema, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es adecuada para redarguir y corregir, para instruirnos en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando vemos que Pablo hace mención de que todas las Escrituras se refiere a todos los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estas palabras han sido inspiradas por Dios, exhaladas por Dios. Y esto nos dice que la Biblia tiene su origen en Dios. Él ha exhalado y transmitido a través de los instrumentos humanos para que tengamos un registro de todas las palabras que Dios considera que son pertinentes para el hombre. Y esta inspiración no fue de una manera mecánica o artística, sino orgánica. Dios utilizó a cada escritor humano, su conocimiento, educación, experiencia y contexto. Debemos aclarar que el ámbito de la inspiración se extiende a todas las escrituras. La escritura fue inspirada. Algunos dicen, ¿cómo puedo creer yo en los escritos de Pedro cuando 3 horas después, ese es el refrán de la actualidad, ¿no? 3 horas después está negando a los gentiles y arrastrando un poco de gente
cuando comían. ¿No acaso pecó Pedro allí? ¿Cómo puedo ahora yo entonces creer en primera y segunda de Pedro? Bueno, las Escrituras es clara cuando nos deja ver que fue la Escritura, la revelación, el mensaje de Dios. El milagro está en que Dios, a pesar de utilizar instrumentos pecadores, Él preservó la santidad y perfección de su palabra que transmitió, exhaló a través de ello. Ese es el milagro de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y tenemos tal confianza de que esa propia palabra nos demuestra cuando alguno de esos instrumentos ha pecado. No lo excluye, lo demuestra. Cuando Pedro u otro en la Escritura pecó. Cuando el rey David adulteró, demostrando la perfecta unidad orgánica de la naturaleza divina de la palabra de Dios. Así que observamos que el ámbito de la inspiración se extiende a todas las Escrituras. La Escritura fue inspirada. Dios utilizó a los autores que eran hombres pecadores para traer su palabra inspirada. Así que esta revelación especial de Dios a través de la palabra escrita cumple todos los propósitos de mostrar el camino de salvación, revelar a Dios a través del Mesías Jesús. Así que notamos entonces cómo esta revelación específica complementa todo lo que la revelación general no nos decía. Ella nos habla de la condición del hombre y de la respuesta de Dios al pecado del hombre. Por ejemplo, Juan Calvino comenta, puesto que Dios no habla cada día desde el cielo y que no hay más que las solas Escrituras en las que Él ha querido que su verdad fuese publicada y conocida hasta el fin, y obtienen el mismo crédito y autoridad entre los creyentes como si las hubiesen escuchado pronunciada por Dios mismo. Esa es la naturaleza divina de la palabra de Dios, que cuando es leída es como si escucháramos al Dios mismo. Así que, mis hermanos, de esta manera Dios ha hablado de forma clara. Cuando abrimos nuestras Biblias y leemos allí, es palabra de Dios, no hay que dudarlo, como si el propio Dios la hubiera pronunciado. Si usted toma con esta seriedad la palabra de Dios, si usted de verdad es honesto y la trata como lo que es, los decretos de Dios, usted encontrará para su vida una transformación. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Cuánto amo yo tu ley, proclama otro los escritores de los salmos. Pero si ella es tratada con poca seriedad como un libro religioso y no como aquel que contiene la voluntad y los decretos del Rey soberano, entonces estaremos en serios problemas. Porque Cristo ha dicho una y otra vez que este mundo va a colapsar, habrá guerra y destrucción. Su palabra permanece. Esa es la seriedad con que nosotros debemos tomarla. Otro aspecto importante de esta revelación específica es la importancia de señalar que ella es suficiente, pertinente para el creyente en todos los aspectos de la vida. El teólogo norteamericano Wayne Grudem dice que la Escritura contenía todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia redentora y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Por otra parte, el doctor Robert Fugate también considera algunos aspectos importantes de la suficiencia de las Escrituras. En una de sus conferencias aquí en Balboa, él dijo, y registro y cito, su palabra debe ser autoritaria en cada área de la vida, pensamiento y cultura del hombre.
Por ejemplo, en la crianza de los niños, en la educación, en los negocios, en la economía, en la ley, en la medicina, política, ciencia, consejería, arte, entretenimiento, etc. Sigue diciendo Robert Fugate, así que el creyente debe aplicar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras a todas las áreas de la vida y la cultura. Recordemos lo que Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La pregunta es, mis hermanos, si nosotros no estamos tomando con seriedad la palabra de Dios, si ella se aplica en todas las áreas de nuestras vidas, si ella gobierna nuestros pensamientos, si ella gobierna nuestra voluntad, si nuestro actuar depende de lo que Dios ha dicho. La garantía que tenemos es que es suficiente para todas las áreas. Dios le ha dado ese propósito a su palabra. La pregunta es si nosotros queremos someternos a ella. Dios ha hablado de forma general, como hemos observado a través de la creación, y ha hablado de forma específica a través de la revelación especial. ¿Y qué nos dice Dios en este mensaje que Él ha dado? En Hechos 2, 41, 42, dice así Lucas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que la palabra de Dios cumple su propósito de salvar a aquellos a quienes el Padre en su soberanía ha elegido para que sean parte de este pueblo redimido. Así que este mensaje que Dios nos ha dado en su revelación especial nos habla de la salvación. Este es un mensaje que provee vida. Por ejemplo, en Hechos 5:20 dice, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Solo la palabra de Dios produce el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva identidad en Cristo, la nueva vida. No hay otro mensaje, solo la palabra de Dios. También esta palabra de Dios contiene un mensaje de perdón. En Hechos 10, 42, 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que observamos que las Escrituras nos revelan el carácter de Dios y la obra de redención. Nos revela la oferta de perdón de parte de Dios, salvación, nueva vida en Cristo, perdón de nuestros pecados. También es el mensaje de lo que Dios ha hecho a favor de los hombres sin que lo mereciéramos. Por ejemplo, en Hechos 13, 48, 49, dice Lucas, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Así que las Escrituras es el fiel testimonio de la soberanía de Dios, y esto se ve en la elección que Dios toma al elegir salvar a personas pecadoras que no lo merecían, sino que por su pura gracia Él provee salvación a ellos. Es el mensaje de la obra a favor de los hombres que Dios ha hecho. Y un aspecto sobresaliente de este mensaje es que es claro, y esto tiene que ver con esa virtud de las Escrituras que se conoce en teología como la perspicuidad de la palabra de Dios. Ella es clara, tan clara en cuanto al mensaje central de la salvación, que un niño puede conocer el plan de salvación al leer la palabra de Dios.
En 2 Timoteo 3:15, Pablo recuerda esto, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. ¿Cree usted que su hijo no es capaz de entender el Evangelio con 5, 6, 8, 9 años? O bueno, ¿cree usted que con 17 años no es capaz de entender el mensaje del Evangelio? Ay de nosotros si callamos teniendo a nuestros hijos allí, pensando que necesitan crecer o madurar. El mensaje de Dios es claro, el mensaje de salvación, de nueva vida, de perdón, de lo que Él ha hecho en favor de los hombres, es claro para toda persona, joven o anciana. Sobre este aspecto de la claridad, nuevamente cito a Gruden y le comparto lo que él ha dicho. Él dice, la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas básicas pueden ser entendidas por todos los que la lean buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirla. Ya entendemos por qué Lutero, hablando sobre la palabra de Dios, dijo en una ocasión que la Biblia está viva, dice Lutero. Ella me habla y tiene pies también, ella me persigue y tiene manos, dice Lutero, ella me sujeta. Pero además de que es el mensaje de salvación, de que anuncia el perdón de pecado y de lo que Dios ha hecho por el hombre, estas escrituras toman un valor. Porque como ha dicho el escritor de Hebreo, estas son las palabras de Jesús, la imagen misma de Dios. Estas son sus palabras. Usted tiene en su mano lo que Cristo nos ha revelado del Padre, no para estar en el armario, en la gaveta, en la guantera del auto, en su celular, no. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Quiere que Dios le hable? No vea enlace, lea la Biblia. Son las palabras de Cristo. Es allí por medio de estas palabras de Jesús que entendemos que estamos muertos en nuestros pecados y que Él ha obrado gran salvación. Que necesitamos la fe para comprender su palabra y que Él da la fe para que creamos en este mensaje. En cuarto lugar, mis hermanos, este mensaje que Dios ha hablado ha sido comisionado también a la iglesia, a la cual Dios ha provisto de heraldos que den a conocer su mensaje. Así que hemos observado en el progreso de este sermón que Dios se toma muy en serio su palabra. Es más, seremos juzgados por las palabras de Cristo en este libro, si vivimos o no en conformidad a ella. Y un aspecto sobresaliente es que una y otra vez Dios deja en claro que Él cumplirá toda su palabra. Cada jota o tilde, el aspecto más pequeño que haya contenido en su revelación, será cumplido. Como dijeron los profetas, Dios no es hombre para que mienta, y esto debe ser muy claro para nosotros hoy. Así que Dios, como hemos observado también en la clase de escuela dominical, Dios ha capacitado a su iglesia con una labor de ser predicadora y anunciadora de la palabra de Dios. Así que la principal labor de la iglesia, mis hermanos, no es pasarla bien, tener mucho compañerismo y comer cuanto bocadillo podamos preparar todos. No es eso. Ni siquiera el reunirnos siempre. Es predicar su palabra.
predicar su palabra. Es más, en el libro de Hechos, cuando la iglesia ya había crecido y había muchos miembros, y me imagino a los apóstoles agobiados por todas las consejerías bíblicas que tenían que dar y atender y distribuir el pan y la ayuda a las viudas y huérfanos, es interesante ver que ellos son guiados por el Espíritu a decir, bueno, basta, hermanos, ustedes son como 3,000 que se han añadido recientemente y si tenemos que estar en cada aspecto particular de cada miembro aquí, nunca vamos a tener tiempo ni para la oración ni para la predicación, y es allí donde se levanta el ministerio de diácono como parte de los oficios de ayudar en la distribución del pan y demás, para que ellos se dedicaran a esta labor exclusiva de predicar la palabra de Dios. Y esta predicación se nos demanda que debe ser sin distorsión y sin ser infieles al mensaje. En la carta a Timoteo, Pablo exhorta a este joven pastor con las siguientes palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es interesante que esta expresión da la idea de usar con rectitud, como si fuera un corte de cirujano. Usted no quiere una operación de algún órgano y que el cirujano corte como Andrea en Maternal, ¿no? Usted quiere que sea un cirujano exacto, que no sea una operación del corazón y la cicatriz llega hasta el tobillo, por decir un ejemplo. Entonces, usa con precisión la palabra de verdad, para que no te avergüences ante Dios. Esa es la labor de la iglesia, de los ministros que Dios ha levantado para predicar. Ellos deben ministrar como si estuvieran frente al rostro de Dios. Como esta predicación, en donde yo estoy hablando en nombre de Dios, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, según Timoteo 4, el 1 al 12. Notamos que el ministro ha recibido una orden divina, como si la misma fuera dada ante el rostro del Dios Trino. Pero también la iglesia, que ha sido puesta como anunciadora de la palabra de Dios, no solamente tiene esta labor principal de predicar la palabra de Dios, hacerlo de manera fiel y sin distorsión, entendiendo que se encuentra ante el propio Dios cuando abre su boca para hablar el Evangelio, sino que aún la iglesia, sobre todo cada miembro y los ministros, deben reflejar en su vida la verdad de las palabras de Dios. Reflejar que vive bajo la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, se puede observar. ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su relación con su esposa, su esposo? En la crianza de sus hijos, en el trabajo. Los escritos puritanos, que algunos consideran extremistas y radicales, dice que para ordenar a un ministro iban los ancianos al trabajo del ministro a preguntarle a los compañeros cómo trabajaba ese hombre y al vecindario donde vivía para saber qué tipo de vecino era. Si era el vecino que no se habla con nadie o si tenía un buen testimonio con los de afuera. Si nuestra vida fuera puesta en un retroproyector y todos los miembros de Balboa vieran cómo yo vivo cuando no estoy en la iglesia con saco y corbata como un ministro, ¿qué observarían de mí? Pero, ¿qué observarían de ti? Toda la iglesia, ¿qué observaría de ti también cuando no estás aquí?
si estamos viviendo bajo el señorío de la palabra de Dios. Dios ha hablado claramente. Y lo más trágico, mis hermanos, es que aunque yo tome este libro y lo lance en el Atlántico, tengo el cielo sobre mí, la tierra bajo mis pies, el aire que respiro, dándome testimonio de su revelación. No, nadie escapa de la palabra de Dios. Está tanto escrita como visible en todo lo que Él ha ordenado a través de ella. En términos sencillos, Dios ha hablado hoy y ningún hombre puede escapar de Dios. Ninguno. Así que nosotros que hemos creído debemos reconocer nuestro pecado. Si hemos tratado con desprecio la palabra de Dios, si hemos actuado con incredulidad ante la palabra de Dios, si no la hemos adorado como palabra de Dios, si no le estamos dando el lugar de prominencia en nuestras vidas como palabra de Dios, debemos revisar nuestras vidas. Pero también, si hay alguien aquí que no ha creído, alguien que está viviendo por su propia palabra, por decirlo así, alguien que se encuentra bajo su propia ley, déjame decirte que estás esclavo de tu pecado. Tú puedes satisfacer todos tus deseos hoy. Tú puedes decir que tú gobiernas tu vida por tu palabra, pero como hemos observado, tú estás bajo toda la revelación de Dios y serás juzgado por tus pecados, porque Dios ha hablado diciendo que quienes no creen en su nombre recibirán el juicio eterno. Y el infierno, mis hermanos, no es una metáfora, es un sitio real como lo es el cielo. Uno preparado para los que viven conforme a Dios y uno preparado para quienes viven en rebeldía contra Dios. Oremos. Padre, tú has sido claro al dejarnos ver que no es el mundo, ni Satanás, ni la evolución, ni el Corán o la Torá, ni el Talmud, ni los escritos Vedas del hinduismo, ni los canones del budismo, sino tu palabra que triunfa, gobierna, salva, pero también juzga y castiga a quienes no viven en conformidad a ella. Y nosotros, Señor, queremos ser una iglesia fundamentada en tu palabra. Queremos ser una iglesia que se conforma a tus preceptos y mandamientos. Queremos ser una iglesia que vive de acuerdo a tu voluntad. Queremos ser una iglesia que está bajo la suficiencia de tu palabra. Porque solo de esta manera, Señor, podremos ser una verdadera iglesia. Así que en esta hora, Padre, nos acercamos ante ti. Pedimos que puedas transformarnos, Señor, y que todas las áreas de nuestras vidas estén sometidas al señorío de Jesús, a quien tú has designado, Señor, como Rey y Salvador de todo. Te pedimos estas cosas, Padre. Amén.